¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver un poquito el tema del beneficio que actualmente, la pregunta que nos hacían era actualmente qué beneficio puede obtener un centro de belleza, un salón de peluquería, ¿vale? ¿Qué beneficio es el normal o qué podemos catalogar como algo normal dentro del sector? Esto si se lo preguntas a un asesor, a alguien externo al sector, te va a decir que en torno a un 20% de beneficio. Cualquier persona del sector que más o menos tenga un buen dominio de números, o sea, te va a decir que ni de broma, que prácticamente yo te diría que no hay salones de peluquería hoy en día que alcancen esos porcentajes de beneficio. Hoy en día, la inmensa mayoría de los salones de peluquería que tienen beneficio, que ahora después hablaremos, porque hay muchísimos que no lo tienen, y lo que es peor, que no lo saben, que no lo tienen, ¿vale? Está en torno entre un 10 y un 15%. Yo digo que quien logra un 15% es un supercampeón. Es un supercampeón. Yo me atrevería a decir que el beneficio actual en peluquería está entre el 5 y el 15%. En esa horquilla. ¿Vale? Esa horquilla es más fácil que esté en torno a un 8 o un 10 que a un 15. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día los márgenes de beneficio en peluquería son muy bajos, entre otras cosas, porque al final no se están cobrando los precios que se debieran, ¿vale? Para el aumento que ha habido en cuanto a costes, ya sea costes de personal, costes de mano de obra, coste de las materias que utilizamos, todo lo que son productos y demás, ¿vale? Costes de energía, la carga impositiva, o sea, los impuestos y demás que tenemos, al final dices, realmente, pues eso, un salón que haga muy bien los deberes puede lograr eso. Bueno, pues un 10, un 15% de beneficio. Pero, como os decía, hoy en día, si realmente hay muchas peluquerías que no saben que están en pérdidas, ¿vale? Y están en pérdidas. De hecho, yo siempre hago la siguiente reflexión. O sea, si tienes una peluquería y me estás escuchando y cuando llega el trimestre, ¿vale? Cuando llegue el trimestre, ahora estamos en marzo, ahora en abril, cuando se haga la declaración trimestral, si tienes que financiar impuestos, yo casi aseguraría que estás en pérdidas. ¿Vale? O si tienes que financiar impuestos o si te ves y te deseas para poder pagarlos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, que hoy en día en peluquería, pues todavía, yo es algo que también es una lucha que tengo con los peluqueros y las peluqueras, y es que al final cada vez tienen que buscar el ser completamente legales. Cuando digo legales es declarar todo lo que se factura, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día todavía en peluquería hay mucha gente que no declara todo lo que factura. Y bueno, y se salvan por eso, realmente, se salvan por eso. Pero yo siempre les hago la reflexión, o sea, cada vez eso va a ser menos probable. ¿Por qué? Porque, por un lado, cada vez más los clientes que vienen al salón o que venís al salón, pues pagáis con tarjeta, con lo cual eso ya es un ingreso que queda una constancia a nivel de la agencia tributaria, de Hacienda. Y por otro lado está el que cada vez más pues bueno, pues se va a perseguir el fraude fiscal, con lo cual, pues de hecho ya hay comunidades, si no me equivoco es la comunidad vasca, que se estaba haciendo un piloto, una prueba de conectar, bueno, sabéis que en general ya, creo que fue el año pasado, todas las empresas de softwares informáticos para centros de belleza tienen que pasar una auditoría por parte de Hacienda en la cual
indica, ¿vale?, que los programas informáticos no pueden tener ningún tipo de dispositivo para borrar tickets ni para tener una caja B, ¿vale? Eso ya ha habido ahí un primer movimiento hacia eso, ¿vale? Con lo cual no se puede tener esa parte. Pero es que después, ya os digo, en el País Vasco se estaba haciendo un piloto de que los softwares de gestión y de facturación en los centros de belleza y peluquería estuviesen directamente conectados con la agencia tributaria para que cruzaran datos. ¿Vale? Para que cruzaran datos. Entonces, bueno, esto al final tiene una doble utilidad. Por un lado, lógicamente, es cuando veas las barbas del vecino afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? Tiene un poco ese efecto. Y por otro lado, la agencia tributaria está cruzando datos. Está cruzando datos. ¿Para qué? Para hacer ciertos estudios y para saber que un local con determinado número de empleados, con determinadas dimensiones, con determinado volumen de compras, tiene que facturar X. ¿Por qué? Porque hay un estudio ya hecho, ¿vale? Y de hecho ellos, más o menos, a día de hoy ya, ellos lo saben. O sea, que con lo cual, por eso os quiero decir que al final, los que todavía no, preparad vuestros negocios para trabajar en oficial completamente, ¿vale? Entonces, volviendo a esa parte de la rentabilidad, hoy en día, si todos los salones, los centros de belleza y los salones de peluquería trabajasen en oficial, os digo que aproximadamente el 60% tendrían que cerrar, ¿vale? Porque hoy en día muchísimos salones de peluquería y centros de belleza se mantienen por esa parte que no declaran, ¿vale? Sobreviven por eso. Si no fuese por eso, pues tendrían que cerrar porque no serían rentables, porque perderían dinero literalmente, ¿vale? Entonces, esto hay que hacerlo ver. ¿Cómo se soluciona eso? Pues bueno, pues conociendo cuál es la estructura de costes, que esto nos da para un podcast, para una mentoría, para analizarlo bien, ¿vale? Porque no es difícil, simplemente hay que saberlo. Hay que saberlo y a partir de conocer cuál es la correcta estructura de costes, a partir de ahí tenemos que definir, pues, nuestros precios, nuestros tiempos de ejecución en los servicios, ¿vale? Y bueno, y los costes que van a ir asociados a esos servicios, ¿vale? Porque al final lo que no podemos hacer es el que todo sea una especie de barra libre, como yo digo. No, o sea, el servicio, pues vale, bien, el servicio da igual si tardas media hora que si tardas una hora, voy a cobrarte lo mismo, aunque a mí el coste de ese servicio me está costando el doble. ¿Vale? Entonces tengo dos opciones. O mejoro mis tiempos para que mis tiempos sean más bajos o incremento el precio, porque si no al final llega un momento que estoy trabajando absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, eso hay que verlo y ya os digo, y lo abordaremos en un momento dado porque creo que es un tema para analizarlo muy bien. De todos modos, si os gustaría que ahondáramos más en esos temas, hacedmelo saber, ¿vale? O me escribís por DM o demás. Os lo digo muchas veces y os lo repito, al final, yo llevo 35 años en el sector. Tengo actualmente 2 salones de peluquería en funcionamiento. He tenido, pues, he llegado a tener hasta 4, ¿vale? Y bueno, he hecho un MBA, ¿vale? Un MBA, un máster en dirección de empresa. O sea, toda esa parte de gestión, de números, aparte de tengo el conocimiento teórico y tengo la experiencia real, ¿vale? Del día a día. Entonces, si de verdad, si alguien quiere ahondar un poco más en todo esto, me podéis escribir, que vamos, estaré encantado de ayudaros, ¿vale? Y nada, y podemos ahondar mucho más en este tema también, o incluso si veo que hay mucho interés por parte de muchas personas, pues bueno, pues preparar un live o preparar una especie de masterclass que podemos hacer vía Zoom o lo que sea para abordar mucho más estos temas, ¿vale?